Prepárate para iniciar este día conectándote a la verdad. Nuestro deseo es desarrollar, a la luz de las Escrituras, una auténtica cosmovisión cristiana. Te invitamos a vivir en obediencia a la palabra una vida coherente con el Evangelio de Cristo, la única verdad que puede hacerte libre. Bienvenidos a Conectados al Camino, siempre en movimiento. Muy buenos días, Dios les bendice a todos y cada uno de ustedes que están allí de lunes a viernes por Dinámica 92.9 FM en tu programa Conectados al Camino. Hoy es martes 1 de octubre, agradecidos estamos con ustedes y con nuestro Señor por comenzar un nuevo mes y estar aquí, alerta, atentos, llevando la verdadera palabra del Señor. Gracias a todos los que nos escuchan desde cualquier rincón del planeta a través de la web www.radiodinámica.com.be/Barquisimeto. Te recordamos que puedes conectarte con nosotros mediante mensaje de texto o de WhatsApp a cualquiera de los siguientes números: el 0412-051-0645, 0424-539-5991 y al 0412-056-4959. A continuación, una frase, una reflexión. Cuando se niega todo lo que enseña la palabra de Dios. Amados oyentes, desde hace algunos años nos enfrentamos a una crisis donde la gente está luchando para encontrar la iglesia en su unidad histórica y bíblica. Esta crisis que la iglesia está enfrentando hoy es en gran medida un resultado del impacto de la iluminación del siglo XVIII en la iglesia histórica, tanto católica como protestante, al llegar a su manifestación más fuerte en el siglo XIX con el surgimiento de lo que se llamó el liberalismo del siglo XIX. Básicamente empezó con teólogos alemanes que atacaron las dimensiones sobrenaturales del cristianismo histórico y negaron, por ejemplo, la validez de los milagros bíblicos, el nacimiento virginal, la expiación de Cristo, la resurrección de Cristo, la ascensión de Cristo, y trataron de reducir la fe cristiana a un código moral o un sistema de valores. Amados oyentes, así como han habido movimientos teológicos que han traído enormes beneficios para el entendimiento bíblico, han habido otros con posiciones peligrosas que buscan destruir el verdadero evangelio. Hasta aquí una frase, una reflexión. Bien, ya estaba con nosotros nuestro invitado, sin perder mucho tiempo, Pastor David Araujo, quien ejerce como pastor justamente en la Iglesia Bautista Reformada de Barquisimeto. Pastor, una vez más, agradecidos con Dios por su presencia, por tenernos entre nosotros acá en Dinámica 92.9 FM y su programa Conectados al Camino. Gracias, buenos días. Muy buenos días, hermano. Gracias al Señor por la oportunidad que nos da de estar acá en el día de hoy y también de continuar la serie que por razones de salud de mi esposa no pude continuar la semana pasada, pero gracias al Señor que ha restablecido su salud. Pasamos un tiempo difícil, pero el Señor nos sostuvo y bueno, estamos nuevamente acá compartiendo con la audiencia. Así es, muchas personas preguntaron qué había pasado con la segunda parte de este tema interesante, la serie El Estudio Teológico, una obligación para el siervo de Dios. Vimos en la primera parte razones para estudiar la teología, estuvimos conversando la vez pasada, y corresponde hoy entonces hablar sobre el tema beneficios y peligros de estudiar teología. Pastor, quisiera que pudiéramos entonces hacer un pequeño resumen de lo que conversamos en el primer tema sobre razones para estudiar la teología, para entrar entonces de lleno al tema de hoy. Sí, bien, lo primero que buscamos definir en nuestra primera entrega fue acerca de lo que es la teología. ¿Qué es la teología? Palabra griega que tiene que ver con teos, Dios, y logía o logos tiene que ver con un tratado, un estudio, la palabra. También de allí se desprende la palabra lógica, es decir, cuando se hace el estudio de cualquier área del conocimiento en nuestro mundo, se le llama, por ejemplo, biología, es porque se está estudiando, se está buscando entender la lógica, el razonamiento en cuanto a lo que tiene que ver con los fenómenos naturales o con
la biodiversidad, el mundo, la naturaleza, la ciencia, ¿cierto? También podemos hablar, por ejemplo, de fisiología. Todas estas palabras que terminan en este sufijo tienen que ver con un estudio, la observación de algunas cosas para lograr entender, para lograr comprender y sacar el máximo provecho de ello. Así que la teología no es cualquier ciencia, es una ciencia. También comentamos que era una ciencia, ¿sí? Pero no es una ciencia que se desprende de la observación simplemente del hombre, lo que concluye el hombre, sino que se desprende de la revelación misma de Dios. Así que nos toca a nosotros, como hijos e hijas de Dios, saber lo que el Señor quiere de nosotros. En Deuteronomio 29:29 dice la palabra del Señor que las cosas secretas le pertenecen a Dios, sin embargo las reveladas nos pertenecen a nosotros. Ahora, ¿para qué nos pertenecen a nosotros? El texto sigue diciendo, para que guardemos y cumplamos sus mandamientos. Es decir, no es simplemente para saber, sino para obedecer. Pero yo no puedo obedecer si no sé nada. Así que no solamente debo conocer, debo saber, sino que también debo entender lo que significa aquello para poder obedecer correctamente, no según yo entiendo obedecer. Usted comentaba, pastor, la vez pasada en el primer programa sobre algunas de las razones para estudiar la teología y hablaba de ese esfuerzo voluntario necesario en todo lo que tenemos que hacer para llevar la palabra del Señor y sobre todo la responsabilidad que tenemos para poder entonces agarrarnos de esa palabra en el nombre de Dios. Así es, la palabra del Señor en 2 de Timoteo 2:15 dice, procura con diligencia presentarte al Señor aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa o que traza, que delinea bien la palabra de Dios. Porque es necesario estudiar la teología. Aunque hemos sido regenerados por el Espíritu Santo y el Espíritu habita en nosotros, aún queda un remanente de pecado en cada uno de nosotros. Y eso hace que nosotros nos podamos desviar, tengamos esa tendencia de desviarnos, a no entender correctamente las Escrituras. Y las Escrituras son limpias, son únicas, son infalibles, inerrantes. El problema está en nosotros, en nuestra percepción cuando nos acercamos. Es mentira cuando muchas personas piensan que acercarse al Señor o a las Escrituras, estudiar las Escrituras, uno tiene que llegar sin ningún tipo de presuposición. Es decir, como una persona neutra, bueno, vamos a ver qué es lo que dicen las Escrituras y yo solamente me quedo con ello. Eso es mentira. Nosotros somos seres subjetivos, somos personas que ya tienen una cosmovisión de vida, tienen una forma de pensar, una forma de entender las situaciones. Así que cuando yo me acerco a las Escrituras, es imposible acercarme sin presuposiciones. Así que el Hijo de Dios, la hija de Dios, debe acercarse a la palabra de Dios con las mejores presuposiciones posibles. Porque esa presuposición son como los lentes que nos permiten o ver más de cerca algo o pues pueden tener una visión empañada, borrosa. Así que es importante que nosotros podamos saber que las Escrituras no es cualquier ciencia, es la ciencia más elevada, es la ciencia sagrada. En ese sentido, cuando hablamos de una ciencia sagrada, debemos entender que no solamente es un acto para cualquiera, en el sentido de, bueno, si es opcional. No, es para todo hijo y para toda hija de Dios, porque es conocer a su Dios, que se alabe en esto el que se hubiere de alabar, en conocerme y entenderme. No es solamente conocimiento, es entendimiento para poder amar al Señor con toda nuestra alma, nuestra mente, nuestro corazón y nuestras fuerzas. Muy bien, es la teología que el Señor quiere que nosotros conozcamos. Y seguimos acá en Dinámica 92.9 en tu programa Conectados al Camino. Ya sabes que estamos hoy continuando la serie El estudio teológico, una obligación para el siervo de Dios. Y vamos a traer entonces a colación ya definitiva lo que es el tema de hoy, cuyo título es Beneficios y peligros de estudiar teología. Seguimos entendiendo que el texto base es Jeremías 9:24. Pastor,
pareciera difícil que uno pudiera decir que el estudiar teología tiene peligros, porque uno ve siempre los beneficios de estudiar la teología. Permítame entonces sugerirle una pequeña introducción y vayamos conversando sobre este tema importante, beneficios y peligros de estudiar teología. Claro que sí. Bien, lo primero que debemos entender es que cuando nos acercamos a las Escrituras, como dije en la sección anterior, venimos siempre con presuposiciones. Debemos entonces llegar con las mejores presuposiciones posibles, pero no solamente con presuposiciones mentales, sino con disposición. ¿Qué disposición de corazón o de actitud yo me voy a acercar a las Escrituras? Lo primero que tengo que decir en cuanto a este tema es que siempre van a ser más los beneficios que los peligros. ¿Por qué? Porque al final me estoy acercando a la verdad de Dios. Y aunque no es garantía de que una persona se acerca y va a ser piadosa, no es garantía por supuesto, pero está más cerca que una persona que no se acerque, que no se dedique al estudio. En el Salmo capítulo 1 dice que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche, será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Es preferible llegar a las Escrituras y estar meditando en ellas que estar alejados de ellas o estar siendo alimentado de gotita en gotita, ¿sí? de cc en cc, por así decirlo. Entonces, esta es una situación donde el beneficio siempre va a estar mejor situado en nuestro entendimiento que los peligros, aunque sí hay peligros y voy a hablar de ello. Pero permítame ilustrar por qué es necesario el estudio de la teología y por qué sería peligroso no estudiar la teología. Si vamos a hablar de peligros, yo creo que es más peligroso no estudiar teología que estudiar. Correcto. Por ejemplo, ¿qué haríamos en una situación donde estamos con un dolor abdominal muy fuerte? Se nos diagnostica apendicitis. Bueno, llega un cirujano, un hombre, ¿verdad?, con toda la vestimenta y todos los instrumentos, y nos dice, mire, yo nunca fui a la escuela de medicina, déjeme decirle, pero yo tengo muy buena intención. Entonces yo voy a hacer esta intervención en el nombre de Jesús. Yo tengo fe de que todo va a salir bien y que todos los instrumentos que yo tengo a la mano los voy a saber usar. No sé cómo, porque nunca supe, ¿verdad?, para qué sirve la medicina, no tengo esa ética de la medicina, pero tengo muy buena intención. ¿Usted le daría su vida a esa persona?, pregunto. Por supuesto que no. Por supuesto que no. Estamos hablando de tu vida. Tu vida está en las manos de esa persona. Entonces, si eso lo hacemos con un médico que va a estar interviniendo para la salud de nuestra vida física, ¿cuánto más deberíamos esperar de alguien que se supone que me está alimentando espiritualmente? Porque según lo que él me esté diciendo, yo voy a ser o edificado o voy a ser desviado de la doctrina del Señor. Si él estudia y si yo oro por los pastores para que se dediquen al estudio, se dediquen verdaderamente a conocer teología verdaderamente, eso va a garantizar un poco más mi alimento espiritual como oveja. Entonces yo debo orar por eso, debo buscar, debo animarme a que los líderes de la iglesia, el pastor de la iglesia, los que estén enseñando en la iglesia, no enseñen según sus presuposiciones que quién sabe dónde lo agarran. El punto es que ellos deben tener una doctrina lista, una doctrina trazada y que yo pueda ser alimentado de la mejor manera. Al final me estoy dando en las manos de una persona que me puede desviar de las Escrituras por su mala teología. En ese sentido, yo quiero terminar este segmento recordando en el momento en que el Señor me dio la oportunidad o me estaba confirmando el llamado al ministerio pastoral. Para su gloria. Yo le dije a mi esposa, mira, yo conozco mucho de Biblia, pero no, la verdad es que no me siento muy capaz. Y además
que tengo el miedo, porque no solamente en el día final yo voy a rendir cuenta por mi vida individual, personal. No solamente voy a rendir cuenta por ti, por ser mi esposa. No solamente voy a rendir cuenta por la crianza de nuestros hijos. Ahora me toca rendir cuenta por una iglesia, por gente que me va a estar escuchando. Y es mi responsabilidad si esa gente está escuchando la verdad o no la está escuchando. Si esas personas están siendo santificadas en la verdad o no. Es mi responsabilidad. Entonces, yo no puedo esperar santificación en la vida de las personas si no les predico la verdad. Así que siempre va a ser más beneficioso estudiar teología de manera formal, de manera con una estructura, con un orden definido, que simplemente decir lo que yo creo que dice la palabra de Dios, porque yo puedo estar siendo un vocero de herejías pasadas sin saber, y el Señor nos guarde para que eso, los siervos del Señor, como dice en Timoteo y en Tito, no deben ser neófitos, no deben ser unos nuevos en la doctrina, deben ser ancianos en la doctrina, es decir, tener recorrido, conocimiento, profundidad en la doctrina. Por eso es que es tan importante que los que están enseñando puedan entonces dedicarse al estudio serio de las Escrituras. No tomar el nombre de Dios en vano, nos agarramos al Señor. Nuestro invitado, el pastor David Araujo, pastor de la Iglesia Bautista Reformada de Barquisimeto, y estamos hablando un tema interesante, beneficios y peligros de estudiar la teología. Esto es la segunda parte de la serie El estudio teológico, una obligación para el siervo de Dios. Mañana culminaremos con la tercera parte. Pastor, conversábamos en el segmento anterior, hizo una pequeña introducción de todo lo que significa beneficios y peligros, y si pudiéramos entonces hacer una visión de cuáles son esos peligros. Bien, como dije en el segmento anterior, los peligros son menos, pero no significa que no sean contundentes o muy peligrosos. Así que cuando hablamos de los peligros, hay una frase que me quedó de unos hermanos que aprendí de hace mucho tiempo, y es la siguiente: la doctrina sin transformación nos convierte en fariseos o crea fariseísmo. Ahora, el punto del fariseísmo en las Escrituras, por supuesto que tiene una connotación negativa, pero, por ejemplo, Pablo viene del fariseísmo. ¿Qué era el fariseo? Era una persona en ese momento respetable, era una persona en ese momento muy ejemplar en la sociedad porque eran muestra de piedad, pero ellos llevaron esto al extremo. ¿A qué extremo lo llevaron? Al envanecimiento. Ese es el peligro. ¿Por qué? Porque estaban tan dedicados al estudio de la Torá, al estudio de las Escrituras del Antiguo Testamento, que eso los llevó al envanecimiento. No significa que ellos de alguna manera eso los volvió locos, sino que su corazón, no estuvieron pendientes de su corazón. Ese es el problema. Aquí el problema de fondo para estudiar teología es un asunto del corazón. No es el estudio de la teología en sí lo que convierte a las personas en fariseas. Eso es un mal entendimiento. Eso, muchas personas abogan por no estudiar teología, por no estudiar teología de manera formal y seria, sino que su teología es bastante pírrica, bastante mediocre, porque simplemente no quieren dedicarse como un obrero para trazar bien las Escrituras. Entonces colocan razones externas para no estudiar ni animar a las personas a estudiar teología. Una de ellas es precisamente eso, ¿no? Que los seminarios, en vez de crear personas fieles, lo que hacen es crear fariseos. Eso no es verdad. El punto del seminario es sistematizar la doctrina, sistematizar el estudio para que sea un camino que nosotros podamos transitar, donde podamos ver todas las aristas que tiene la teología,
para el provecho. Aquí el problema no está en el seminario, aquí el problema está en el estudiante en ese caso. El problema está entonces en la persona de por qué vas a entrar a un seminario, por qué vas a emprender un camino de estudio de teología. Entonces es un asunto del corazón. Lo primero que debemos entonces entender es que nuestro corazón es engañoso. Ese es el primer peligro. Si no vemos eso, nos vamos a envanecer. Ahí sí viene el envanecimiento, porque vamos a pensar de que como en la Edad Media, las personas que se abstraían de la sociedad ahora se creían más santos, ahora se colocaban en un pedestal mucho más superior en su mente, por supuesto, que los demás, despreciaban a los demás, pero eso es un mal entendimiento de la teología, o un mal, digamos, su corazón buscó la teología no por razones piadosas, sino por razones egoístas, egocéntricas, para ellos creerse mejor. Ese es el primer gran peligro que podemos correr a la hora de estudiar teología. Por eso debemos preguntarnos, ¿por qué voy a estudiar teología? ¿Para qué voy a estudiar teología? Entonces, si es para envanecerme o para llamar la atención de personas, entonces tarde o temprano te vas a envanecer, tarde o temprano vas a corromper todo esto para tu propio beneficio y vas a dañar a muchas personas. En segundo lugar, el segundo gran peligro es reemplazar la comunión cristiana, o la comunión con Dios, reemplazar la comunión con Dios por estar estudiando teología de manera externa, de manera simplemente como si fuera cualquier estudio de cualquier materia, cualquier conocimiento. Mire, cuando alguien empieza a estudiar teología, eso demanda tiempo, demanda esfuerzo, demanda dedicación, pero eso jamás puede reemplazar mi comunión diaria con el Señor. No puede reemplazar mi tiempo de oración, no puede reemplazar mi tiempo de devocional cuando yo leo las Escrituras para yo meditar en las Escrituras. Yo no puedo agarrar un libro teológico y decir, bueno, hice mi devocional con el libro teológico. No. El libro teológico es para que tú puedas entender doctrinas y esto, pero quien te va a alimentar el alma es la palabra de Dios. Así que ese también es otro peligro. Y de allí, de ese peligro, precisamente, incluyendo el anterior, es lo que tú estabas hablando en esa reflexión al principio del programa, que tiene que ver con esa teología liberal. ¿Por qué ellos llegan a esas conclusiones donde empiezan a rechazar todo lo que es básicamente milagroso en las Escrituras y que no tiene explicación? O le dan explicaciones lógicas o las razones, o dicen, bueno, esto no es así, sino que debió ser así. Hacen unas reinterpretaciones de las Escrituras. ¿Por qué? Porque ellos han reemplazado la comunión con el Señor. Ahora ya no ven al Señor como un Dios todopoderoso, sino alguien simplemente que yo puedo abordar según mi razonamiento. Eso es envanecimiento, y eso llega por producto de un estudio aislado de Dios. Es decir, me aboco a estudiar de Dios, pero olvidándome de Dios, y eso es un gran peligro. Bien, estamos en Dinámica 92.9 FM. El tema de hoy, beneficios y peligros de estudiar teología. Vamos a hablar de sus beneficios. Por supuesto, creo que en este momento no podríamos seguir sin enfatizar no los peligros, sino los beneficios del mismo. En primer lugar, aunado o concadenado con lo que es los peligros de pensar de que la teología va a reemplazar, o el estudio teológico externo va a reemplazar mi vida espiritual con el Señor, más bien puede energizarla. Así que beneficios, cuando alguien estudia teología, por supuesto, yo no voy a estudiar solo, yo necesito ayuda. Eso es orgullo cuando yo digo, bueno, yo no voy a usar ningún tipo de herramientas que en la historia de la iglesia otros, yo me puedo beneficiar de otros, que otros han estado más avanzados que yo. Así que cuando yo humildemente voy y reviso estos
estas cosas que en la historia de la iglesia se han tratado, como aquel teólogo dijo aquello. Eso me va a enriquecer no solamente en mi conocimiento, sino que también va a enriquecer en mi fe. Por ejemplo, cuando estudio teología histórica, yo puedo ver cómo en la historia de la iglesia aquellos mártires, un mártir por allá, Policarpo, por ejemplo, que cuando lo iban a martirizar dijo, bueno, hagan lo que quieran, yo en todo este tiempo el Señor no me ha hecho otra cosa sino bien, ¿cómo voy a yo a defraudarlo ahora? Y ahí murió Policarpo. Él dijo también, hagan más candela para mí, ¿no? Hagan más fuego para mí. Pero el fuego que le va a causar a ustedes es un fuego eterno. O sea, aún en su martirio él estaba predicando para que se arrepintieran. Y esas cosas nos alimentan la fe, nos ayudan. Oye, cómo en ese momento ellos estuvieron dispuestos a llegar ante estas situaciones extremas y cómo fueron fieles al Señor, por ejemplo. O cuando yo estudio teología sistemática, cuando veo la doctrina de la cristología, por ejemplo, ver los atributos de Dios, o la teología propia, ver los atributos de Dios, la soberanía de Dios, eso va a acrecentar, o debería acrecentar, no solamente mi fe, sino mi adoración. Con ese corazón es que uno debe acercarse para estudiar la teología. Y cuando yo me acerco de esa manera a estudiar teología, yo puedo enseñar a otros de la misma manera. Como Esdras, dice que Esdras propuso en su corazón, en primero, inquirir en la palabra de Dios, luego practicar la palabra de Dios y luego enseñar la palabra de Dios. Excelente. Pero es importantísimo, que es un asunto del corazón. Un texto que quiero compartir es en primera de Pedro capítulo 3 versículo 15, que dice, sino santificad a Dios, el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Pero si no tengo un buen conocimiento de la esperanza que hay en mí, no puedo defenderlo. Pero debo defenderlo también con mansedumbre. Otro, alimento espiritual para los demás. Puedo aborrecer el error o darme cuenta, puedo apercibirme del error si yo estoy cayendo en un error. Yo estoy hablando como aquella persona que se desvió en la historia de la iglesia, por ejemplo. O yo puedo tener una predicación más sólida. La predicación sólida, la predicación que cambia, es una predicación bibliocéntrica, cristocéntrica. Ahora, ¿cómo yo llego a eso? Necesito herramientas, necesito estudios, necesito seriedad para que mi estudio se exponga en el domingo, en el día del Señor, o cada estudio yo pueda alimentar correctamente a la iglesia, a la grey de Dios, porque si no, el Señor me va a demandar, porque yo puedo estar usurpando un puesto que el Señor no me ha llamado. Así que la teología me ayuda también a saber si yo estoy llamado por el Señor a ser parte del liderazgo o simplemente soy parte de aquellos que apoyan al liderazgo. Pero definitivamente la teología nos va a ayudar, es mucho más beneficioso, nos va a ubicar en el tiempo y en el espacio en los planes del Señor. Gracias, pastor. Bueno, el tiempo se nos acabó. Gracias a todos los que nos escribieron en sus mensajes. Mañana no se pierdan, por favor, en la tercera parte, cómo se estudia la teología. Pastor David Araujo, pastor de la Iglesia Bautista Reformada de Barquisimeto. Bien, por la gracia de Dios estuvo acompañándonos en los controles y musicalización Alexis Azuaje, quien moderó para ustedes José Luis Coello Mendoza. Nos dirigió nuestro amado hermano Manuel Felipe García. Nos vemos mañana. Dios les bendice. Seguimos avanzando por los caminos de Cristo, decididos a mantener a nuestro Señor Dios como el centro de todo en nuestras vidas. Permanecemos fieles a su palabra, conectados al camino, siempre en movimiento. Cuando llegue al final, estos labios dirán, no soy yo, sino Cristo en mí. No soy yo.